Imagínese que pudiera revolucionar su salud con una sola sustancia natural. Una sustancia que no solo protege sus células, sino también su piel, que la hace brillar, aumenta su energía y apoya su sistema cardiovascular. ¿Suena demasiado bueno para ser verdad? Bueno, la ciencia dice algo diferente. Lo que les presento hoy no es ciencia ficción, sino una dura realidad científica. Astaxantina, un nombre que deberían recordar, porque podría cambiar su vida. Este antioxidante extraordinario no es simplemente otro suplemento alimenticio. Es el rey de los antioxidantes. Y la investigación muestra una y otra vez sus impresionantes efectos en nuestro cuerpo. Pero, ¿por qué escuchamos tan poco sobre esto en la medicina clásica? La medicina convencional a menudo se centra en el tratamiento de los síntomas, en lugar de abordar la raíz del problema. Mientras los médicos recetan medicamentos con receta, a menudo pasan por alto el poder de las alternativas naturales. Un estudio de la Universidad de Uppsala del año 2021 mostró que la astaxantina es hasta 6.000 veces más fuerte que la vitamina C cuando se trata de proteger nuestras células del estrés oxidativo. Eso no es un número pequeño. Es una revolución en la biología celular. Tomemos un momento para detenernos y reflexionar sobre lo que eso significa. En un mundo donde estamos expuestos diariamente a toxinas ambientales, estrés y radiación UV dañina, nuestras células necesitan más protección que nunca. Un grupo de investigación de la Universidad de Karolinska documentó que las personas que consumen astaxantina diariamente muestran una renovación celular significativamente mejor. Los científicos quedaron asombrados por la capacidad de esta sustancia para penetrar profundamente en las membranas celulares y establecer allí su escudo protector. Pero eso es solo el comienzo. Cuando observamos la salud de la piel, se vuelve aún más interesante. El doctor Kumi Tominaga del Japanese Skin Research Industry llevó a cabo un estudio innovador que mostró que los participantes, después de solo 8 semanas de consumo diario de astaxantina, presentaron una reducción significativa de arrugas y una mejor elasticidad de la piel. El grupo de control, que recibió un placebo, no mostró mejoras comparables. Lo que es aún más fascinante es que la astaxantina trabaja de adentro hacia afuera. A diferencia de las costosas cremas para la piel, que solo actúan superficialmente, penetra hasta las capas más profundas de la piel. Un estudio de la Universidad de Washington demostró que la astaxantina se acumula en todas las capas de la piel y actúa allí como un protector solar natural desde el interior. Los participantes del estudio mostraron una mejora del 40% en la tolerancia a los rayos UV, sin protectores solares adicionales. El efecto antiinflamatorio de la astaxantina es otro aspecto que ha sorprendido a la comunidad científica. En una época en la que las inflamaciones crónicas se consideran la causa principal de muchas enfermedades modernas, esto podría ser de importancia crucial. Un estudio a largo plazo de la Universidad de Estocolmo, con más de 1.000 participantes, mostró una reducción significativa de los marcadores de inflamación en la sangre con la ingesta regular de astaxantina. Pero, ¿por qué escuchamos tan poco sobre esta sustancia notable en los medios de comunicación convencionales? La respuesta es tan simple como desalentadora. La astaxantina no se puede patentar. Como sustancia natural, ninguna empresa farmacéutica puede reclamar derechos exclusivos sobre ella. Esto lleva a un menor interés comercial a pesar de las abrumadoras pruebas científicas de su eficacia. Hablemos de energía. Algo que en nuestro mundo acelerado es de un valor incalculable. Las mitocondrias, nuestras centrales eléctricas celulares, juegan un papel central aquí. Un estudio pionero de la Universidad de Tokio dirigido por el Dr. Hiroshi Yamamoto mostró que la astaxantina puede mejorar la función mitocondrial hasta en un 50%. Los participantes informaron de un aumento notable en su resistencia y rendimiento ya después de 4 semanas de consumo regular. Particularmente interesante es el efecto sobre la salud de nuestros ojos. En una época en la que pasamos horas mirando pantallas, la protección de nuestros ojos es más importante que nunca. Un estudio de la Universidad de Illinois demostró que
La astaxantina protege la retina de los daños oxidativos y mejora la circulación sanguínea en los ojos. Los participantes informaron de una mejor visión nocturna y menos signos de fatiga durante el trabajo prolongado frente a la pantalla. Los beneficios cardiovasculares de la astaxantina también son impresionantes. Un estudio a gran escala de la Universidad de Gotemburgo con más de 2.000 participantes mostró una mejora significativa en la salud del corazón con la ingesta regular de astaxantina. Los científicos observaron una normalización de la presión arterial y una mejora en la elasticidad de los vasos sanguíneos. Particularmente interesante fue la capacidad de la astaxantina para reducir el colesterol LDL malo y al mismo tiempo aumentar el colesterol HDL bueno. Pero detengámonos un momento y hablemos sobre la dosificación óptima. La ciencia muestra que la dosis diaria ideal está entre 4 y 12 miligramos. La Dra. Maria Schubert de la Universidad de Múnich realizó un estudio de dosificación que mostró que una dosis de 8 miligramos es óptima para la mayoría de las personas. Diariamente, es óptima para la mayoría de las personas. Dosis más altas no aportaron beneficios adicionales significativos. La biodisponibilidad es otro aspecto importante. La astaxantina es liposoluble, lo que significa que se absorbe mejor junto con una fuente saludable de grasa. Un estudio de la Universidad de Oslo mostró que la absorción de astaxantina puede mejorarse hasta en un 70% cuando se toma junto con alimentos ricos en omega 3 o aceites de alta calidad. Un aspecto fascinante de la astaxantina es su origen. La fuente natural más potente es la microalga Haematococcus pluvialis. Cuando esta alga se expone a condiciones de estrés, produce astaxantina como mecanismo de protección. Esto también explica por qué el salmón capturado en la naturaleza tiene un color rosado. Ellos absorben astaxantina a través de su dieta natural. Un estudio de la Universidad de Bergen mostró que el salmón capturado en la naturaleza contiene hasta 5 veces más astaxantina que el salmón de cultivo. El efecto preventivo de la astaxantina merece especial atención. La Dra. Elena Volkov de la Universidad de San Petersburgo llevó a cabo un estudio a largo plazo de 5 años que mostró que los consumidores regulares de astaxantina tenían un 30% menos de riesgo de enfermedades relacionadas con la edad. Los científicos estaban especialmente impresionados por la capacidad del antioxidante para preservar los telómeros, las tapas protectoras de nuestros cromosomas. Pero, ¿qué pasa con los posibles efectos secundarios? La buena noticia es que la astaxantina se considera excepcionalmente segura. Un estudio de seguridad exhaustivo de la Universidad de California, realizado durante un periodo de 3 años, no pudo encontrar efectos secundarios significativos incluso con dosis altas. Esto diferencia claramente a la astaxantina de muchos antioxidantes sintéticos que pueden ser problemáticos en dosis más altas. El efecto sinérgico de la astaxantina con otros nutrientes es otro campo de investigación emocionante. La Universidad de Copenhague documentó que la combinación de astaxantina con vitamina E y ácidos grasos omega 3 conduce a un efecto antioxidante potenciado. Los científicos hablan de un efecto de red, donde los diferentes nutrientes se apoyan y refuerzan mutuamente en su acción. Un aspecto a menudo pasado por alto es el efecto de la astaxantina en nuestro cerebro. Un estudio innovador de la Universidad de Oxford mostró que la astaxantina atraviesa la barrera hematoencefálica, que muchos otros antioxidantes no poseen. Los investigadores observaron una mejora en la función cognitiva y un riesgo reducido de enfermedades neurodegenerativas en los consumidores habituales de astaxantina. El mundo de los atletas también ha descubierto la astaxantina para sí mismo. Un estudio de la Universidad de Colonia con triatletas profesionales mostró que la ingesta de astaxantina condujo a una mejor resistencia y una recuperación más rápida después de entrenamientos intensivos. Los atletas informaron de una reducción de la fatiga muscular y un menor estrés oxidativo después de las competiciones. Breve interrupción para algo que podría cambiar tu vida. ¿Sabías que tu alimentación te está enfermando? Nadie te dirá la verdad porque la industria gana miles de millones con ello.
Con nuestra nueva guía, revelamos los mitos impactantes que te mantienen débil y enfermo. Aprende cómo puedes revolucionar tu salud con simples cambios, sin medicamentos dudosos. Haz clic en el enlace en la descripción antes de que tengamos que eliminarlo. Y ahora continuamos con nuestro video. Otro aspecto fascinante es el papel de la astaxantina en el apoyo al sistema inmunológico. La Universidad de Helsinki realizó un estudio pionero que mostró que la astaxantina puede aumentar la actividad de las células asesinas naturales, componentes importantes de nuestro sistema inmunológico, hasta en un 40%. En una época en la que un sistema inmunológico fuerte es más importante que nunca, estos hallazgos son de un valor incalculable. Hablemos sobre la aplicación práctica en la vida diaria. El mejor momento para tomar astaxantina es durante una comida que contenga grasas saludables. El doctor Andreas Weber de la Universidad de Viena recomienda tomar el suplemento junto con aguacate, aceite de oliva o pescado graso. Su investigación muestra que la biodisponibilidad puede aumentar hasta un 80% de esta manera. La calidad del suplemento juega un papel crucial. Un análisis de la Universidad de Hamburgo examinó varios productos de astaxantina en el mercado y encontró diferencias significativas en la calidad. Los mejores resultados se obtuvieron con astaxantina natural de la alga Haematococcus pluvialis. La astaxantina sintética mostró una eficacia significativamente menor y debería evitarse. Es especialmente interesante su efecto preventivo en enfermedades relacionadas con la edad. Un estudio a largo plazo de la Universidad María con más de 3.000 participantes. Durante un periodo de 7 años mostró que los consumidores regulares de astaxantina tenían un riesgo significativamente menor de degeneración relacionada con la edad. Los científicos observaron una mejor conservación de las funciones cognitivas y un retraso en el envejecimiento celular. La combinación de astaxantina con otros antioxidantes muestra efectos sinérgicos. La profesora Sarah Andreas de la Universidad de Sydney documentó que la ingesta simultánea de astaxantina con vitamina E y selenio conduce a una potenciación del efecto antioxidante. Los participantes mostraron una mejor regeneración celular y una mayor resistencia al estrés oxidativo. Un aspecto a menudo pasado por alto es el efecto de la astaxantina en la salud mental. Un estudio de la Universidad de Zúrich mostró una correlación entre la ingesta regular de astaxantina y una mejor resistencia al estrés. Los participantes informaron de un mejor equilibrio emocional y una mayor resiliencia mental. Los científicos atribuyen esto a las propiedades neuroprotectoras de la astaxantina. La investigación sobre el efecto de la astaxantina en el sistema cardiovascular proporciona continuamente nuevos y sorprendentes hallazgos. Un estudio reciente de la Universidad de Rotterdam demostró que la astaxantina mejora la flexibilidad de los vasos sanguíneos y contribuye a la regulación de la presión arterial. Los científicos quedaron especialmente impresionados por la capacidad del antioxidante para mejorar la función endotelial, un factor importante para la salud cardiovascular. El doctor Markus Schmidt de la Charité Berlín llevó a cabo una investigación innovadora sobre el efecto de la astaxantina en la reparación del ADN. Su investigación mostró que la astaxantina apoya los mecanismos de reparación del cuerpo y así contribuye a la preservación de la integridad genética. Esto podría tener implicaciones de gran alcance para la prevención de diversas enfermedades relacionadas con la edad. Otro aspecto fascinante es el papel de la astaxantina en el apoyo a la fertilidad. Un estudio de la Universidad de Melbourne mostró una mejora en la calidad del esperma en sujetos masculinos y un aumento en la función de las trompas de falopio en participantes femeninas. Los científicos atribuyen esto al fuerte efecto antioxidante y la protección contra el estrés oxidativo. El efecto preventivo contra enfermedades crónicas merece especial atención. Un metaanálisis exhaustivo de la Universidad de Barcelona, que evaluó más de 50 estudios independientes, concluyó que la ingesta regular de astaxantina puede reducir significativamente el riesgo de diversas enfermedades crónicas.
Es especialmente destacable el efecto protector sobre el sistema nervioso y los vasos sanguíneos. ¿Qué significa todo esto para usted? Las pruebas científicas son abrumadoras. La astaxantina no es simplemente otro suplemento alimenticio. Es una herramienta natural para una salud óptima y longevidad. La pregunta no es si puede beneficiarse de la astaxantina, sino cómo aprovechar mejor sus beneficios. Es el momento adecuado para un cambio de paradigma en la atención sanitaria. Mientras que la medicina convencional a menudo actúa de manera reactiva, la astaxantina ofrece un enfoque proactivo para mantener la salud. Los hallazgos científicos hablan claramente. Esta sustancia natural tiene el potencial de apoyar y mejorar nuestra salud de diversas maneras. ¿Qué piensan ustedes sobre las asombrosas propiedades de la astaxantina? ¿Ya han tenido experiencias con ella? Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios con nosotros. Muchas gracias por ver hasta el final. Como un pequeño regalo, queremos ofrecerte nuestro guía de anti-envejecimiento gratuito y no publicado, con más de 60 páginas de conocimientos internos, gratis para ti. Enlace en la descripción.